Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esperamos que bien, pero bien agarrados de la mano del Señor, porque separados de Él nada podemos hacer. Empieza esta semana, empieza este día, lunes, con mucha esperanza, pero con toda tu esperanza puesta en el Señor. Con toda tu fe, familia, puesta en el Señor. Con toda tu energía, con toda tu fuerza, con toda tu confianza puesta en el Señor. Y el Señor hará. Vas a ver. Recuerda ahora algo muy importante. Tú no estás sola y tú no estás solo. El Señor está contigo. Créele a Dios. ¿Qué te parece si hacemos eso? Sería bueno, ¿no? Creerle a Dios en las áreas donde no le creemos. Vamos a ser sinceros. Pedirle perdón al Señor por eso y decirle, Señor, de hoy en adelante voy a confiar completamente en ti. Y no tengo por qué sentirme solo ni sola, porque tú estás conmigo. Yo lo creo, yo te creo lo que tú dices, Señor, en tu palabra. Qué hermoso, ¿no, familia? Vamos a hacerlo de esa forma. También te quiero invitar a que nos mandes un WhatsApp con tu petición de oración. Queremos orar por ti. Toma nota. 811-590-9879. 811-590-9879. También te queremos invitar a las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Te invitamos a que te suscribas, a que le des like, que compartas y que nos encuentres como Suena Familiar. Acuérdate de eso, Suena Familiar. Hoy vamos a estar participando en este programa Paco Barrón y Joel González, tu servidor. La serie es Lámpara es a mis pies y veremos sus efectos. 4 efectos poderosísimos que tiene la palabra de Dios, familia. El primer efecto es que la palabra de Dios produce el creer. Así fue como llegamos nosotros a creer en Cristo, por su palabra. Y la base la tenemos en Hechos 4:4, que dice así: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como de 5,000. ¡Oh, mi Cristo! Poderoso, familia. 5,000 varones se convirtieron cuando Pedro predicó ahí en el pórtico de Salomón. Después de haber sanado a un cojo de nacimiento, familia. Yo te invito a que te regreses, que te vayas para atrás un capítulo a Hechos 3 y empieces a leer todo eso. Es algo maravilloso. No te lo puedo leer por falta de tiempo, pero tú sí puedes hacerlo ahí en tu casa. Ve ahí a Hechos 3 y vas a ver esa historia tan maravillosa de ese milagro que pasó en una de las puertas del templo, la puerta La Hermosa. Sucedió este maravilloso y este hermoso suceso. Bueno, después de eso, de haber hecho este milagro, se junta la gente en otra de las puertas del templo y Pedro empieza a predicar. A eso se refiere cuando dice, cuando escucharon la palabra, ¿verdad? Cuando habían oído la palabra, ¿cuál palabra? Bueno, la palabra que Pedro les predicó. ¿Cuál es esa palabra? Es la centralidad de la Biblia, familia. Es el Evangelio de Cristo. Eso fue lo que les predicó Pedro. El Evangelio de Cristo. La Biblia habla del Evangelio de Cristo en toda la Biblia, familia. Todo nos lleva a eso, a ver el Evangelio de Cristo, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, familia, porque ahí es donde encontramos la salvación, donde se cambia nuestro estatus de condenación a salvación. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y de poder de Dios, y les predicó a toda esa gente que estaba en el templo, en esa puerta, como les digo, que se llamaba de Salomón. ¿Qué fue lo que les predicó? Bueno, ustedes van ahí al 3:11 al 19 y ahí vemos cómo les predicó. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos en el pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida,
y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, Señor, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¡Oh, mi Señor! Y luego dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Ojo con esto, familia. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¡Oh, mi Señor! Y ahí, familia, 5,000 varones se convirtieron con ese mensaje, con esa palabra. ¡Oh, mi Cristo! ¡Qué increíble! ¿Tú quieres ser salvado? ¿Tú quieres también recibir? ¿Tú quieres convertirte? ¿Tú quieres creer como creyeron todos estos varones? ¿Tú quieres creer? ¿Tú quieres creerle al Señor? Ven a sus pies, ya no tardes más. Entrégale tu vida, tal como lo dice Pedro y lo dice la Biblia completa en el Evangelio de Cristo. Ese es el Evangelio, familia. Ese es poderoso, que convierte el alma, que convierte a las personas, familia, a la imagen de Cristo. Hoy es el día para hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a la palabra. ¿Pero qué crees? Apenas este es el primer efecto que vemos, de 4 que vamos a ver. Así que vete preparando. Ahorita viene Paco para seguir con estos efectos y él va a ver el efecto de la palabra que purifica. ¡Oh, Señor! No te lo vayas a perder. Adelante. Buenos días, Paco. Te escuchamos con mucha atención. Gracias, Joel. Muy buenos días, amada familia. Estamos cerca de terminar el segundo mes del año. Más que asombrarnos por lo rápido que pasa el tiempo, debemos atender el consejo de la Biblia de aprovecharlo muy bien. Y es que mire, algunos pretenden tener una vida feliz y para esto trabajan muy duro, otros tal vez cultivan buenas relaciones, pero escuche lo que nos dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 119. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Se da cuenta? Los verdaderamente felices, los que son bienaventurados, los perfectos de camino, son los que andan en la ley de Jehová, los que guardan sus testimonios, los que le buscan con todo el corazón, los que no hacen iniquidad. Ve lo importante que es la palabra de Dios en nuestra vida, porque sin lugar a dudas, como lo enuncia la serie y el tema de hoy, lámpara a mis pies y sus efectos, cuando usted anda en la palabra de Dios, su vida es afectada positivamente. Definitivamente usted será bienaventurado. Y déjeme decirle un efecto más. Usted será limpio. Jesús le dice a sus discípulos ahí en Juan 15:3, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Juan usa la palabra kataros, que significa limpio o puro. Esta palabra da la idea de algo que no está mezclado, que no está contaminado, que es genuino. La declaración de Jesús es impactante, pues le dice a sus discípulos que son limpios por la palabra que Él ha hablado. Y en este capítulo del Evangelio de Juan, Jesús está usando la metáfora de la vid. Jesús dice que como la vid debe ser limpiada para que produzca más fruto, ocurre lo mismo en la vida de una persona. Debe ser limpiada para que lleve más fruto. ¿Por qué es necesario podar una planta? En este caso, una vid. Bueno, lo que sucede es que para producir buen fruto se requieren muchos nutrientes, mucha energía. Y cuando en una planta estos nutrientes se emplean en ramas que no producen fruto, las ramas que sí producen fruto reciben menos nutrientes, ¿sí? Por simple hecho de que los nutrientes que hay se reparten entre las ramas que producen fruto y las que no. Y entonces las ramas que sí producen fruto, al tener menos nutrientes, pues producen menos fruto o producen un fruto de menor calidad. Por eso es importante limpiar la vid de esas ramas que no producen fruto, para no desperdiciar los nutrientes. ¿Cómo aplica esto a nuestra vida? Bueno, puede ser que en su vida o en mi vida dediquemos mucho tiempo a ver series de televisión.
O quizá cubrimos largas jornadas de trabajo. O pasamos mucho tiempo practicando un deporte. O nos hemos hecho adictos a las redes sociales. Lo que estamos haciendo es destinar recursos, llámese tiempo, llámese dinero o cualquier otro bien, en algo totalmente improductivo, espiritualmente hablando. Podríamos pensar que no hay problema con eso, que no le hacemos daño a nadie, pero la realidad es que le estamos quitando a Dios el primer lugar en nuestra vida. Es imperativo quitar esos malos hábitos, quitar esos pecados. ¿Qué hacer? Lea la palabra de Dios. Uno de los efectos de la palabra en nuestra vida es que nos limpia, nos purifica, es decir, nos guía a desarraigar los viejos defectos y nos alienta para ir en pos de nuevas virtudes. De esta manera nos hace aptos para producir fruto abundante para el Señor. Veamos ahora lo que nos dice Pablo en 1 Timoteo 4:5. Porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. Aquí Pablo usa la palabra agiasao, que significa consagrar las cosas a Dios o dedicar las personas a Dios. No hay pierde. ¿Anhela usted ser un hombre o una mujer dedicada a Dios? Lea, estudie, viva la palabra de Dios. Uno de los ejemplos más impactantes que encontramos en la Biblia de un hombre que escuchó la palabra de Dios e inmediatamente hubo efectos en su vida fue el rey Josías. Cuando él dio la orden de arreglar la casa de Dios, fue encontrada ahí la palabra de Dios. Parece increíble, pero la palabra de Dios estaba ahí arrumbada, estaba abandonada, olvidada. El caso es que al encontrar el libro, lo llevaron delante de Josías y lo leyeron en su presencia. Usted puede ver la historia completa en 2 de Reyes 22 y 23. Él reconoció que habían desobedecido a Dios. Su corazón se enterneció, es decir, fue sensible a la palabra de Dios. Se humilló y consultó a Dios sobre qué debería de hacer. Dios le hizo ver al rey Josías que Judá sería disciplinado, aunque también le anunció que él reinaría en paz por haber atendido su palabra. Pero Josías no se detuvo allí, él se dedicó a Dios y así eliminó la idolatría, expulsó a los sacerdotes de Baal, restableció la Pascua. Ve el efecto que tuvo la palabra de Dios en la vida de Josías. Y esa, amada familia, es el efecto que tiene la palabra de Dios en la vida del hombre o la mujer que la escucha y la obedece. La palabra de Dios limpia y santifica, corrige lo erróneo y exhorta a conducirse rectamente. Por eso es importante atenderla y obedecerla. Y lo maravilloso es que el efecto purificador de la palabra puede alcanzar a su familia. Si usted guía a su familia a guardar la palabra de Dios y a buscarla con todo el corazón, la promesa del Salmo 119:1 será una realidad en usted y en su familia. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Con un escudo me rodearás de tu favor. Qué hermosa promesa encontramos en el Salmo 5:12. Por eso, tú no estás solo, tú no estás sola. Somos familia en Cristo y nos gustaría orar por ti. ¿Estás pasando por tiempos difíciles? Te invitamos a compartir tu petición con nosotros, marcando el WhatsApp 811-590-9879. Anímate a unirte a compañeros de oración, marcando, repito, el WhatsApp 811-590-9879. Al hacerlo, un integrante del equipo Suena Familiar se comunicará contigo y estará orando por tus peticiones. Recuerda que puedes llamar, escribir o dejar un audio. El WhatsApp es 811-590-9879. Te puedes comunicar a cualquier hora del día o de la noche. Te invitamos también a escuchar los programas por Facebook, por Instagram, por YouTube. Búscanos como Suena Familiar. Suscríbete y dale like. Activa la campanita y comparte. Continuamos con la serie Lámpara a mis pies y sus efectos. Enseguida Joel nos dirá otro efecto más que produce la palabra de Dios en nosotros. Escuchemos con mucha atención. Adelante, Joel. Gracias, Paco, y gracias a todos ustedes que nos escuchan el día de hoy y sobre todo por los que oran por nosotros, porque ha sido de gran bendición para el equipo de Zona Familiar. Seguimos adelante, agarrados de la mano del Señor. La serie Lámpara a mis pies y sus efectos. Ahora veamos el efecto que produce la palabra de Dios al permitirnos un nuevo nacimiento. La base, 1 de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Qué maravilloso, ¿verdad, familia? Poderosa es esta palabra. Nos dice que somos renacidos por Dios, no corruptible,
de personas, de familia, sino espiritualmente. Por eso es incorruptible, porque somos renacidos, engendrados del Espíritu Santo de Dios, familia. Así que es necesario recordar una cosa muy importante. Vimos anteriormente que la palabra hace que creamos. Luego Paco nos dijo que la palabra nos purifica. Ahora vemos que la palabra nos hace nacer de nuevo. Y es necesario recordar una cosa que dijo Jesús, allá en Juan 12, 23 y 24. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Qué hermosa palabra, ¿verdad, familia? A mí me encanta el Señor cuando nos describe y nos enseña de esa forma para relacionarlo. La gente sabía perfectamente qué era un grano de trigo y cómo funcionaba y sabía exactamente lo que el Señor les estaba enseñando. Jesús estaba hablando de su muerte y de su resurrección. Si Él no moría, no podía haber resurrección. Lo mismo pasa con nosotros en este sentido, familia. Cuando venimos a Cristo, somos sus hijos. Cuando venimos a Cristo, creemos en Él, somos adoptados por Dios como sus hijos. Pero para que se dé este nuevo nacimiento, familia, ciertamente el primer paso es aceptar a Cristo y creer en su palabra, ¿verdad? De ahí nace, como lo vimos, con su debido arrepentimiento y la petición del perdón de nuestros pecados. De una forma sincera todo esto, porque a Dios no lo podemos engañar. Pero eso no es todo, familia. Necesitamos morir. A ver, espérate, Joel, ¿qué dijiste? Necesitamos morir, familia. Claro que no físicamente, sino morir al yo y dejar que Cristo sea el que viva en mí. Gálatas 2:20. Hermoso versículo, familia. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oh, mi Señor. Qué hermoso, ¿verdad, familia? Hay que llevar a cabo eso, familia. Podrás preguntarte, ¿cómo le hago? Bueno, mira, por ejemplo, una persona que antes de venir a Cristo creía en los horóscopos y creía que los astros regían su camino, su destino, y leía los horóscopos para ver si salía de su casa o qué hacía. Ahora esa persona en Cristo se da cuenta que eso es una mentira, que es Dios mismo el que tiene el control de su vida. Es Dios mismo a través del Espíritu Santo que va a guiar su vida. No las estrellas, no los planetas, no nada, sino el mismo Dios. Cuando esa persona deja de creer en los astros, estará muriendo a ella misma, a sí misma. Cuando le cree y cuando le cree a Dios, cuando le cree a Cristo, deja vivir a Cristo. Cristo crece y el yo baja. Cristo crece y el yo muere. Es proporcional. Cristo no va a crecer en mí, sino menguo. Así como el ejemplo de los astros, familia. Hay muchas otras cosas que hemos acuñado en nuestra vida. Filosofías, ideologías, el machismo, el feminismo, muchísimas otras cosas que tenemos arraigadas que están en contra completamente de lo que Dios quiere, están completamente en contra de la voluntad de Dios. Esas cosas hay que hacerlas morir para que viva Cristo en nosotros, para que el Espíritu Santo se mueva en nosotros, nos dé victoria en victoria, nos enseñe a vivir victoria en victoria, de gloria en gloria, familia. Esa es la única manera. Así que hagamos este versículo nuestro lema. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Si no habías tenido el tiempo necesario para pensar en esto, familia, de todo lo que Cristo quiere que hagas morir, es tiempo de tomarlo en cuenta hoy. ¿No lo tienes en claro? Bueno, yo te invito a que lo lleves en oración, ahí en tu intimidad con el Señor. ¿Quieres, Señor, que yo haga morir en mí? ¿Qué te está molestando a ti que a mí no? Oh, Señor. Muchas veces pasa eso, familia. Pensamos que estamos muy bien, pero muchas veces no estamos tan bien. Por eso es muy importante la comunión con Dios, porque ahí es donde nos purifica, ahí es donde nos trae las cosas tal como son y empezamos a ver cosas donde no veíamos antes. Así que yo te invito a que vayas a Cristo en oración y que le preguntes sinceramente, ¿qué es lo que quieres, Señor, que haga? ¿Qué te está molestando de las cosas que yo estoy haciendo? Y cuando dejamos morir eso, familia,
A lo mejor va a ser algo que nos gusta y lo dejamos morir simplemente porque Cristo me lo está pidiendo. No sabes la bendición que viene en camino, familia. Maravilloso, poderoso. Te invito a que lo hagas. Yo también lo voy a hacer. Y luego platicamos. Y luego lo platicamos, familia? ¿De acuerdo? Vamos, familia, adelante. El Señor está con nosotros. Espero que Dios bendiga grandemente su vida. Seguimos para cerrar con broche de oro el programa, familia. No te pierdas el siguiente efecto que tiene la palabra de Dios. Te escuchamos, Paco. Adelante. Gracias, Joel, y muchas gracias a ustedes, amada familia, por continuar con nosotros. ¿Qué le parece el tema de hoy? Lámpara a mis pies y sus efectos. Estará de acuerdo conmigo que es una hermosa verdad y además muy edificante para nuestra vida. El salmista decía que se deleitaba en la palabra. David escribió que era más deseable que el oro y más dulce que la miel. Y en esta mañana hemos hablado de sus efectos en la vida. La palabra nos lleva a creer, nos purifica y genera un nuevo nacimiento. Estas dos razones, lo deseable que es la palabra y los efectos que produce en nuestra vida, generan en nosotros un anhelo por leerla, por escucharla. Pero no solo para tener un momento de gozo, como fue el caso de aquel hombre que mencionó Jesús en la parábola del sembrador, ahí en Mateo 13:20, que dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. La recibe con gozo y después se olvida de ella. Al contrario, la palabra es para atesorarla, para vivirla. Y nuestra actitud debe ser como la que tenía el procónsul Sergio Pablo, que menciona Lucas allá en Hechos 13:7. Dice así, estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente, y llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Y cuando oyó la palabra, creyó en el Señor. Después, cuando Pablo llegó a Antioquía, predicó la palabra de Dios y la gente quedó tan impactada que Hechos 13:44 nos dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Se imagina una ciudad hambrienta por la palabra de Dios? Que le rogaban a Pablo le siguiera hablando de ella. Entre muchos mensajes que habían escuchado, reconocieron que el mensaje de Pablo era diferente, producía vida. Le voy a compartir cómo fue mi primer encuentro con la palabra de Dios. Hace ya muchos años, 45 más o menos. Tenía yo 17 años cuando inicié mis estudios en la Facultad de Ciencias Químicas. En ese primer año, cuando caminaba por el área de laboratorios, vi un cartelón que invitaba a ver 2 películas en el auditorio de la facultad. Había un par de horarios y uno de ellos se acomodaba al tiempo que yo tenía libre, así que junto con algunos amigos decidimos ir. El título de una de las películas era El río rojo de la vida, donde el tema era la sangre. Y el otro título era La nada y las estrellas. Y esta hablaba del universo. Cada película duró alrededor de media hora. Y en ambas películas presentaron datos científicos que me parecieron muy interesantes. Pero al final de cada película se hacía una reflexión que relacionaba el tema de la película con Dios. Obviamente la sangre la relacionaron con el sacrificio de Jesús y las estrellas con la creación. Cuando escuché esa parte de la película, recuerdo que pensé que era totalmente inapropiado que en una facultad de ciencias se hablara de Dios. Y debo decir que en ese entonces yo me consideraba creyente en Dios, educado bajo la fe católica. Aún así, tenía el pensamiento de que no se debería de hablar de Dios en la universidad. Pues bien, terminaron las películas, se encendieron las luces y un estudiante se paró en medio del auditorio y mencionó que si alguien quería escuchar más sobre el mensaje de la película, permaneciera sentado y que el resto se podía ir. Habíamos como 200 o 250 estudiantes en ese momento y pues la mayoría salió. Nos quedamos cerca de 30. Y este estudiante con una Biblia en la mano empezó a hablarnos del Evangelio. Mencionó algunas citas del Nuevo Testamento y las leyó. Finalmente nos hizo una invitación para seguir a Jesús. Había muchas cosas en mi cabeza, principalmente me cuestionaba cómo era posible que yo me dijera cristiano y nunca había visto ni menos leído una Biblia. Me impactó escuchar que Dios nos hablaba a través de su palabra y nos mostraba cómo podíamos llegar a Él. Después de escucharlo, sabía que algo en mí no estaba bien y que no podía seguir así, pero la verdad es que dudaba qué hacer.
De esos 30 que escuchamos este último mensaje, alrededor de 6 o 7 estudiantes hicieron o tomaron la decisión de seguir a Jesús. Pero yo no fui uno de ellos. De todos modos, antes de salir, nos invitaron a asistir a algunos estudios de la Biblia que se llevaban a cabo ahí en los jardines de la facultad todos los días. No podía olvidar lo que había escuchado. Todo ese fin de semana estuve reflexionando en los versículos que recordaba de los varios que se habían leído. Reconocí mi condición de pecado y mi necesidad de un Salvador. El siguiente martes asistí al estudio bíblico. Ahí hice la decisión de seguir a Jesús. Me costó trabajo reconocer mi condición, pero escuchar la palabra fue un parteaguas en mi vida. La transformó. Estaré de acuerdo conmigo en que cada día nos llegan muchos mensajes del mundo. Debemos afinar el oído para distinguir el mensaje de Dios. Seguramente, como hijo de Dios, usted anhela crecer en la fe, tener una vida de servicio a Dios. Bueno, para lograr esto, primero debe darse la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Le invito a que escuche la palabra de Dios. Su efecto usted lo notará inmediatamente. Su fe será fortalecida, su vida será purificada, operará en usted un nuevo nacimiento. Así, usted estará apto para llevar mucho fruto al Señor. Hemos llegado al final del programa. A nombre del equipo Zona Familiar, les agradezco nos hayan acompañado esta mañana. Y les invito a que no se pierdan el programa del próximo miércoles. Dios los va a bendecir grandemente. Así que acompáñenos el próximo miércoles. Dios les bendiga. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.